Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Move Life, los webinars de Move, donde cada mes contamos con una persona experta que nos acompaña para hablar de los temas más relevantes del ámbito ESG. Para quien todavía no nos conozca, Move Moda en Movimiento es una iniciativa impulsada por Modaes, el diario global del negocio de la moda. Y la misión de Move es acompañar al cambio sistémico del negocio de la moda, avanzando hacia modelos cada vez más resilientes. Esto lo llevamos a cabo a través de la generación de conocimiento y también a través de la creación de espacios que fomenten el debate y la colaboración entre los principales actores del sector. Yo soy Sonia Flotats, periodista especializada en ESG y moda y directora de Move. Desde el lanzamiento de la plataforma hemos ido organizando diferentes iniciativas para los patronos y partners, pero teníamos ganas de llevar este conocimiento más allá, haciendo accesible a cualquier persona el conocimiento experto. Y así nacen los Move Life, un espacio donde en 30 minutos personas expertas de distintos ámbitos, como la legislación, la comunicación, el diseño o la tecnología, entre otros temas, comparten claves para ayudar al sector a avanzar hacia un modelo más sostenible, innovador y competitivo. En el Move Life de hoy hablaremos de calzado y de sostenibilidad, un sector algo olvidado cuando se aborda este ámbito. De hecho, cuando se empezaron a crear los grupos de trabajo para aterrizar el reglamento de ecodiseño a cada categoría de producto, la Comisión Europea decidió separar el calzado del textil, posponiendo el desarrollo de sus normas para más adelante. Los motivos que se dieron, pues, fue la diferente composición de materiales, que son multimateriales más complejos, los adhesivos, las suelas, los procesos productivos distintos respecto al textil, la dificultad de establecer requisitos horizontales y la necesidad de metodologías específicas para... Con todo, pareció o parece que el calzado no debe apresurarse para transformarse, pero de hecho nada más lejos. Para empezar, la responsabilidad ampliada del productor sí le afecta. Además, se trata de un sector que pone en el mercado un producto tan complejo que es clave que avance sin esperar a la regulación, sobre todo para que cuando ésta llegue no lo tenga todo por hacer. Pero, ¿a qué retos se enfrenta realmente? ¿Cuáles son las problemáticas de poner calzado en el mercado en términos de sostenibilidad? ¿Cómo de preparado está el sector? ¿Incluso puede aprender el sector textil de alguno de sus avances? Sobre todo ello nos hablará hoy Amalia García, del equipo de Inescope, el Centro Tecnológico del Calzado. Amalia, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. No se nos ocurren pocos mejores que Inescope para que nos habléis de estos temas. Amalia además es graduada en química y máster en química ambiental y sostenible y actualmente pues trabaja como técnico de sostenibilidad en el departamento de sostenibilidad de Inescope y participa en los proyectos de I+D+I centrados en la economía circular, el ecodiseño y la sostenibilidad aplicada al sector del calzado. Yo no me demoro más, que a mí no me queréis escuchar, sino Amalia. Solo recordaros que tenéis el chat para que podáis hacer preguntas durante el directo. Y al final ya sabéis que, para los que seguís los Move Live, que dedicamos unos minutos a responderlas. Yo os invito a ya la resuelve Amalia por el camino, pero como siempre LinkedIn tiene un poco de delay en la retransmisión, a veces te quedan preguntas sin responder porque se han hecho hacia el final, ¿vale? Me callo, una oportunidad única y ahora sí, adelante Amalia. Bueno, muchas gracias Sonia por la presentación y por la oportunidad de impartir este webinar y a todos los asistentes por estar aquí hoy. Bueno, hoy vengo a hablaros de por qué el calzado sigue siendo el gran olvidado dentro de la sostenibilidad en el mundo de la moda y de por qué entender su complejidad es clave para poder avanzar. Bien, antes de nada, Inescope es el centro tecnológico del calzado que lleva más de 50 años trabajando codo con las empresas del sector, desarrollando soluciones a medida y acompañándolas en su evolución hacia modelos cada vez más innovadores y sostenibles. Y precisamente esta cercanía al sector es la que nos permite ver con bastante claridad dónde están hoy los grandes retos del sector. Bien, cuando hablamos de sostenibilidad en moda, casi todo gira en torno al textil.
Se habla de fibras recicladas, de materiales orgánicos, de circularidad en prendas, de reciclaje textil, pero el calzado sigue siendo en gran medida el gran olvidado. Y no es casualidad, porque el calzado representa uno de los mayores desafíos de sostenibilidad dentro de la moda. Y para empezar, os lanzo una pregunta. ¿Qué es más sostenible? ¿Un zapato reciclable o uno que dura 10 años? ¿Qué pensáis? Os dejo ahí la pregunta y volveremos a ella al final de la presentación. Bueno, antes de nada quiero poner una imagen mental muy simple. Si alienáramos todos los zapatos que se producen en el mundo en un solo año, esa línea daría la vuelta a la Tierra casi 300 veces. Estamos hablando de unos 24 billones de pares al año y en torno al 90-95% termina en vertedero. O sea que solo con esa imagen ya entendemos dos cosas. La primera, que la escala del problema es enorme, y la segunda, que no estamos ante un reto menor ni ante un producto fácil de circularizar. Y aquí es donde empieza la diferencia con el textil, porque muchas veces se intenta trasladar al calzado la misma lógica que se está aplicando a la ropa y el calzado no tiene nada que ver. De hecho, desde el análisis que hacemos en el sector, esta es una de las primeras ideas que conviene dejar claras. El calzado no es equiparable al textil. Es un producto multicomposición formado por más de 20 componentes distintos y fabricado con múltiples materiales estrechamente unidos: caucho, espumas, cuero, textiles, polímeros, lo que dificulta enormemente su desmontaje, su reciclaje y su reutilización. Además, decir que la infraestructura de reciclaje disponible sigue siendo muy limitada porque no está pensada para tratar productos tan complejos y fuertemente ensamblados como es el caso del calzado. Pero su complejidad no es un defecto del producto, sino que es una consecuencia directa de lo que se le exige. Cada componente, cada material, cada sistema de unión está ahí para cumplir una función concreta: amortiguar, proteger, flexionar, resistir abrasión, aportar estabilidad, resultar cómodo y soportar el uso repetido, humedad, deformación, desgaste. Por tanto, gran parte de esa complejidad es precisamente lo que le permite funcionar. Y ahí aparece el gran reto, ¿no? Muchos de los requisitos técnicos que garantizan sus prestaciones son al mismo tiempo los que dificultan su circularidad en la fase de fin de vida. Y entonces esto nos obliga a replantear algo realmente importante, y es que no podemos evaluar la sostenibilidad del calzado con la misma lógica simplificada con la que a veces se evalúan otros productos. Y precisamente por eso la respuesta del sector tampoco puede ir en una sola dirección. El sector del calzado está innovando en varios frentes de forma simultánea porque el reto de la sostenibilidad responde a una combinación de materiales, o sea, de factores materiales, tecnológicos, productivos y de fin de vida. Por eso las principales líneas de innovación no avanzan solo en una, sino que se están desarrollando de forma complementaria a lo largo de toda la cadena de valor.
Por un lado, encontramos avances en materiales sostenibles, con el desarrollo, por ejemplo, de materiales biobasados, y por otro lado, existen estrategias como la valorización de residuos de EVA y también de poliuretano, a partir de los cuales pues, es posible obtener materia prima reciclada de alto valor añadido, que puede emplearse de nuevo en la formulación de componentes de calzado como suelas o plantillas. Entonces, pues, de este modo se consigue reducir la dependencia de materias primas de origen fósil sin comprometer las prestaciones técnicas del producto, combinando diferentes estrategias complementarias al reciclado mecánico que después veremos. Por otro lado, si hablamos de procesos más eficientes en calzado, una de las principales líneas de innovación está en la digitalización y automatización del desarrollo y fabricación. Tecnologías como el diseño 3D, los sistemas CAD aplicados al desarrollo de hormas o componentes, o las herramientas digitales de prototipado y ajuste permiten reducir iteraciones físicas, disminuir así la necesidad de muestras, optimizar consumos de material, acortar tiempos de desarrollo y mejorar la precisión del proceso productivo. Además, esta digitalización aporta una ventaja clave y es que permite trabajar con datos desde fases tempranas del diseño y esto facilita incorporar criterios ambientales antes de fabricar. Por ejemplo, apoyando el análisis del ciclo de vida o evaluaciones preliminares del impacto del producto, lo que mejora así la toma de decisiones en etapas tempranas. También se está trabajando en iniciativas de reciclaje que realmente empiezan antes del reciclaje en sí. Es decir, primero hay que saber qué residuos nos llegan, cuáles son reutilizables, reparables, reciclables o simplemente difíciles de tratar. Por eso está cobrando cada vez más importancia las campañas de clasificación, el análisis de composición y el mapeo de los flujos de calzado postconsumo. Y aquí hay un cambio relevante a nivel sectorial. Empiezan a aparecer sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor, los scraps, herramientas clave para garantizar la gestión de esos residuos de calzado de una forma adecuada y para fomentar la economía circular. En España ya existen 2 scraps orientados al calzado que están trabajando en esta línea, lo que indica que el sector se está estructurando para abordar este reto de forma más sistemática. Y también, en paralelo, destacar que existen avances en las tecnologías de reciclado, donde gran parte de la innovación se está centrando principalmente en los procesos de separación, porque uno de los grandes retos no es solo triturar, sino separar mejor para así poder reciclar mejor. Por ejemplo, contamos con tecnologías como la clasificación por color, por tipo de material o mediante sistemas ópticos que permiten obtener fracciones más homogéneas, como podéis observar en la imagen de la derecha, y por tanto con mayor potencial de valorización.
A la vez, también se está avanzando en la valorización material del residuo. Aquí la innovación no consiste únicamente en reciclar, sino en acondicionar el residuo de calzado para transformarlo en fracciones con mayor potencial de aplicación, con el objetivo de obtener materiales reciclados que puedan reincorporarse a nuevas aplicaciones. Ahora bien, ese material reciclado no siempre vuelve a ser calzado. En muchos casos se destina a otros sectores, generando sinergias, que es lo que conocemos como la simbiosis industrial. Un ejemplo claro es el aprovechamiento de fracciones poliméricas procedentes del calzado, como el caucho, que pueden utilizarse en aplicaciones como pavimentos para parques infantiles, como podéis observar en esta imagen. Y aquí es importante entender que el calzado tiene requisitos más exigentes por estar en contacto directo con la persona que otros productos, lo que facilita pues, esa valorización del material para este tipo de aplicaciones. Si juntamos todo lo que hemos visto hasta ahora, vemos que el sector está avanzando en muchas direcciones a la vez. Pero aquí hay una idea clave y es que ninguna de estas soluciones por sí sola resuelve el problema. No basta con usar un material que sea más sostenible, no basta con solo mejorar un proceso, no basta con que un producto sea reciclable o sea más fácil de separar. Al final, la sostenibilidad no depende de una única solución, sino que depende de cómo se combinan todas ellas a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. Y precisamente por eso, no todo lo que parece sostenible lo es cuando se analiza técnicamente y pues en calzado una mejora aislada no garantiza una mejora real. Y aquí es donde aparece una necesidad clave, medir. Medir el impacto ambiental real del producto, medir qué decisiones funcionan mejor y medir no solo en materiales o en procesos de fabricación, sino también durante la fase de uso y de fin de vida, por supuesto. Porque solo cuando somos capaces de cuantificar ese impacto podemos comparar soluciones y tomar decisiones con criterio y poder avanzar hacia productos que realmente sean más sostenibles. Es decir, pasamos de hablar de sostenibilidad a poder demostrarla. Y cuando aterrizamos esta lógica en el reciclaje, aparece otra idea igual de importante. Para reciclar mejor, primero hay que entender mejor el residuo. Cuando analizamos las iniciativas más avanzadas, lo importante es entender qué está funcionando, qué sigue siendo difícil y qué barreras continúan abiertas. Desde el análisis que hacemos en el sector, vemos que ya es posible recuperar valor del residuo, pero también no todo el calzado es igual. Me explico. Cada tipo de calzado incorpora materiales, combinaciones y estructuras distintas y eso condiciona lo que puede hacerse después con él. Por eso, una parte muy importante de la innovación no consiste solo en transformar mejor el residuo, sino en conocerlo mejor para poder reciclarlo con más criterio, porque solo cuando entendemos bien el producto y el residuo que se genera podemos tomar decisiones con sentido. Y por eso en los ensayos que realizamos vemos que el reto no está solo en reciclar más, sino en reciclar mejor. Y precisamente por eso la clave no está en una única tecnología,
sino en cómo se encadenan varias etapas a lo largo de toda la cadena de gestión. La secuenciación de múltiples tecnologías, desde la recogida hasta el reciclaje, aparece como una condición clave para obtener fracciones de mayor pureza y, por tanto, con mayor potencial de valorización. No estamos buscando una máquina milagrosa, sino que estamos construyendo una lógica de sistema: recogida, clasificación, preparación, reciclaje, validación del output y un destino final coherente. De hecho, una de las cosas que observamos en estudios realizados con empresas del sector es que pequeñas mejoras en clasificación o separación o preprocesado previo a ese reciclado del producto pueden cambiar de forma muy importante el valor y la viabilidad de las salidas, de las diferentes fracciones materiales obtenidas. Y precisamente ahí aparece el límite de todo lo que acabamos de ver. Podemos mejorar mucho el reciclaje, pero seguimos actuando sobre productos que en la mayoría de los casos no fueron diseñados pensando en su desamblaje ni en su fin de vida. Por eso el reciclaje es necesario, por supuesto, pero no es suficiente, porque el problema no empieza al final, sino mucho antes. Empieza en cómo diseñamos ese producto. Y por eso, cuando hablamos de sostenibilidad en calzado, no basta con hablar de materiales o de reciclaje, sino que hace falta una visión más amplia que combine decisiones de diseño, uso y fin de vida. Y bueno, todo esto nos obliga entonces a hablar de tres cosas a la vez: del ecodiseño, de la durabilidad y del reciclaje. Y empiezo por el ecodiseño, porque en realidad es el punto de partida que condiciona todo lo demás. A veces la mayor innovación no es añadir más tecnología, sino diseñar mejor desde el principio. Eso es precisamente el concepto de ecodiseño, el concebir el producto teniendo en cuenta no solo cómo se fabrica o cómo funciona, sino también cuánto dura, cómo puede repararse, qué ocurrirá cuando llegue al final de su vida útil. Pero esto, ¿qué implica realmente? Pues implica reducir complejidad innecesaria, trabajar con menos materiales cuando sea posible, priorizar materiales más compatibles entre sí, pensar uniones que faciliten el desmontaje y, sobre todo, diseñar para que el producto dure más y funcione mejor durante más tiempo. Y por eso, cuando diseñamos mejor, no estamos mejorando una sola cosa, sino que estamos mejorando a la vez la durabilidad, la reparabilidad, el potencial de reciclabilidad y la capacidad de gestionar mejor el producto cuando llegue al final de su vida útil. Y bien, pues una de esas palancas que merece especial atención es la durabilidad. Si queremos ser honestos con el impacto real del producto, la durabilidad sigue siendo una de las estrategias más efectivas y también una de las más invisibles, porque muchas veces hablamos de materiales, hablamos de reciclaje, hablamos de innovación, pero nos olvidamos de algo mucho más básico, que es cuánto tiempo está en uso ese producto. Al final, si un zapato dura más, se reemplaza menos y eso reduce el impacto ambiental acumulado, porque evita tener que fabricar y distribuir y gestionar más producto en menos tiempo.
pero la durabilidad no depende de una única decisión. Depende de cómo se combinan muchas decisiones y estas son algunas de las claves más importantes. Mejor selección de materiales, es decir, elegir materiales adecuados al uso real, no solo a la estética. Mejor diseño constructivo, la compatibilidad entre los diferentes componentes y materiales, porque muchas veces los fallos no vienen de un material, sino de cómo interactúan entre sí y además desde el punto de vista de la circularidad no basta con que un componente sea reciclable por separado. También importa que los materiales que conviven en el zapato sean los más compatibles posibles de cara a su reciclado posterior. Cuando se combinan materiales incompatibles o se unen de forma que no pueden separarse bien, se dificulta mucho la clasificación, se contamina la fracción reciclada y se reduce mucho el valor de ese material recuperado. Por eso diseñar pensando en esa compatibilidad entre componentes no solo mejora el comportamiento del producto en uso, sino que también sus posibilidades reales de reciclaje al final de vida. Y por otro lado, pues también encontramos la calidad de ensamblaje, ya que pues una unión mal resuelta puede comprometer todo el producto. Diseñar con lógica de uso real, es decir, pensar en cómo se usa, cómo envejece y cómo responde con el tiempo, prever la reparación y validar técnicamente la durabilidad del mismo. Pero, ¿cómo medimos la durabilidad en calzado? Pues hablar de durabilidad no es simplemente decir que dure mucho. En calzado la durabilidad es técnica. Antes de que el producto salga al mercado, pues se debe evaluar mediante ensayos físicos que nos permiten entender cómo se va a comportar en uso. Por ejemplo, cómo resiste la flexión, cómo responde a la abrasión, cómo se comportan esas uniones, cómo pueden envejecer esos materiales o cómo responde el conjunto del producto frente a un uso repetido. Pero es que además la durabilidad no termina ahí. La otra pregunta es, ¿qué ocurre durante la fase de uso? Y aquí es donde tradicionalmente ha habido más dificultad para medir, porque en textil, por ejemplo, se suele estimar el número de usos o por número de lavados, pero en calzado, pues, ¿cómo lo hacemos? Un zapato puede usarse intensivamente o puede usarse una vez y guardarse durante meses. Y en ese tiempo también puede ocurrir procesos de degradación de materiales que también afectan a su vida útil. Por eso, desde Inescope hemos desarrollado metodologías propias para evaluar la durabilidad del calzado en términos más realistas mediante modelos predictivos de durabilidad, considerando su comportamiento a lo largo del tiempo, expresado en años, y no solo en número de usos como suele plantearse en enfoques generales como el PEZ. Porque al final lo que nos interesa no es solo cuánto se usa un producto, sino cuánto tiempo sigue siendo funcional. Pero A ver, Camalia se nos ha quedado congelada, como habréis visto. Vamos a ver si la recuperamos, porque la verdad que estaba en un momento muy interesante que nos estaba explicando la durabilidad, ¿no? Que alguna pregunta incluso ha salido, o pregunta o comentario, ¿no? De qué es mejor, reciclable o durable. Y Francisco, que me ha hecho gracia porque dice, bueno, si la idea es que el reciclable dure unos 10 años o más,
Entonces lo mejor es reciclable, claro, claro, pero ¿qué quiere decir durable? Que es una de las preguntas que le quería hacer a Amalia, ¿no? De cuánto dura un calzado. Más de 10 años, y yo creo que ahora justo estaba en eso, ¿no? Porque comentaba que no es lo mismo cuántas veces nos lo hayamos puesto que cuánto dure eso funcionalmente. Lo dejo en un armario que a todas y a todos seguramente nos ha pasado de recuperar un zapato que no nos hemos puesto o que estaba en perfecto estado y se mira. Yo creo, a ver, mira, Perdonad, he perdido la conexión. Sonia, tranquila, tranquila. Aquí ¿me reflexiono sobre escucháis? la durabilidad y la... Sí, te escuchamos. Tú a ver si nos escuchas. Sí, genial. Pues oye, te dejaremos que sigas a ver que estamos mirando cómo reconectarte para evitar el máximo de fallos posibles. Oye, ya me avanzo. Dime. Mm, ¿Cuánto es durabilidad? ¿Cuántos años son? ¿Cuánto? Porque decías, no son usos, sino tiempo. ¿O no hay Pues un es que tiempo determinado? depende del calzado, del uso, porque al final es un modelo predictivo que se llega a ese valor final mediante ensayos de laboratorio que Ujú. conecta con esa predicción. Entonces, pues depende del tipo de calzado y de los resultados de esos ensayos y del uso que se le dé al calzado. Claro, y no, supongo no es lo mismo, es un zapato de salón, de fiesta, que una bota, bueno, de trabajo ya ni me quiero imaginar, pero no de montaña o de lo que sea. Vale, a ver, yo creo que podremos recuperar. Vale, sí. Bueno, pues estaba comentando que en iniciativas como la planta piloto de reciclaje de Inesco vemos que la realidad del reciclaje es mucho más compleja de lo que parece desde fuera. ¿Qué es lo que entra en planta? Pues entra calzado postindustrial, preconsumo, postconsumo y entra además una gran diversidad de productos. No son iguales los materiales que predominan en una zapatilla deportiva, por ejemplo, que en un zapato de vestir o en una zapatilla de estar por casa. Cada tipología de calzado incorpora materiales, estructuras y combinaciones distintas y eso condiciona mucho su comportamiento en reciclaje y las fracciones materiales que se obtienen. ¿Y qué ocurre dentro? Pues mediante una serie de operaciones físicas, como las que podéis ver en la imagen, triturado, molienda, separación de metales y clasificación de materiales en función de su densidad y tamaño, conseguimos descomponer ese producto multicomposición en distintas fracciones materiales. Obtenemos una fracción pesada formada principalmente por materiales poliméricos, una fracción ligera compuesta sobre todo por cueros y espumas y una fracción aspirada que está formada principalmente por textiles. Esto nos permite separar parcialmente pues, un producto tan complejo como el calzado, ¿no? Pero la realidad es que no todo lo que entra se puede recuperar con la misma calidad, porque eso depende de la complejidad del producto y de la mezcla de materiales. Y aquí es donde aparece el límite real, la pureza del material recuperado, porque cuanto más mezclado está el residuo, más difícil es obtener un material reutilizable con valor. Por eso el reto no solo está en reciclar más, sino en reciclar mejor, como he comentado anteriormente. Como comentaba, para reciclar mejor hace falta conocer mejor el producto desde el principio y esto cada vez más es una exigencia europea. Es decir, diseñar mejor ya no solo será una ventaja competitiva, sino que será una exigencia regulatoria
y en este sentido Europa ya avanza con herramientas como el reglamento de ecodiseño para productos sostenibles y el pasaporte digital de producto. Y aunque el calzado sigue siendo una categoría compleja, la dirección es clara: durabilidad, reparabilidad, trazabilidad y circularidad van a dejar de ser decisiones voluntarias para convertirse en exigencias reales. ¿Y qué significa esto en la práctica? Pues que toda la información que hoy vemos como necesaria para diseñar mejor, usar mejor y reciclar mejor el producto, tendrá que acompañarlo cada vez más a lo largo de su vida útil. Y además esa información deberá acompañar al producto a lo largo de toda su vida. Información sobre materiales, sobre composición, sobre impacto ambiental, etcétera. Y entonces aquí el pasaporte digital de producto es una herramienta para hacer visible esa información y ponerla a disposición de los distintos actores de la cadena de valor. Esta información, por un lado, puede servir para empoderar al consumidor, permitiéndole acceder de forma más clara a información sobre el producto que está comprando, pero también puede ser muy útil para quienes gestionan su final de vida, porque disponer de mejor información facilita al final su clasificación, su separación y, en definitiva, su reciclaje. Y aunque el despliegue inicial de todo esto está más avanzado en otras categorías de producto como el textil, eso no significa que el calzado quede fuera, sino que sigue siendo un producto especialmente complejo de aterrizar en requisitos concretos y precisamente por eso, como INESCOP, como centro tecnológico, parte de nuestro trabajo consiste en adelantarnos a ese escenario y ayudar a la industria a prepararse para todo lo que viene. Y ahora sí, podemos volver a la pregunta inicial: ¿qué es más sostenible, un zapato reciclable o uno que dura 10 años? Pues la respuesta no era elegir entre dos opciones, la respuesta era entender el orden correcto de actuación. Primero, alargar la vida útil del producto todo lo posible, es decir, diseñar y fabricar calzado que mantenga sus prestaciones durante más tiempo, que necesite ser reemplazado menos veces y que, por tanto, reduzca el impacto acumulado asociado a producir, distribuir y desechar nuevos pares. Y solo al final, pues reciclar aquello que ya no puede seguir en uso, pero reciclar con criterio, sabiendo qué material tenemos, qué limitaciones presenta y para qué aplicaciones puede ser realmente útil. Por tanto, la pregunta se resuelve entendiendo que la durabilidad reduce el problema, incluyendo estrategias como la reparación, pues se prolonga el valor del producto, y que finalmente el reciclaje gestiona de la mejor manera posible aquello que ya no hemos podido evitar. Por ello, la sostenibilidad en calzado no empieza cuando reciclamos, sino que empieza cuando diseñamos productos que duren. Porque, bueno, al final el objetivo no es reciclar más, sino que es necesitar reciclar menos y es diseñar para durar. Y hasta aquí por mi parte. Muchísimas gracias. Espero que os haya resultado interesante y útil. Si tenéis cualquier duda o queréis comentar alguna cosa, estaré encantada de ayudaros y de responderos. Si os parece, Sonia, abrimos el turno de preguntas. Claro, Amalia, la verdad que muy interesante todo lo que hacéis en Inescope, ¿no? Que estáis investigando y que estáis desarrollando.
Y eso, no sé, mientras la gente se anima, sí que ha habido comentarios de eso, ¿no? De reciclable o durable. Creo que ha habido más respuestas del B, que era, si no me equivoco, la durabilidad. Sí. Y esta que decía que era curiosa también de, ¿no? Vale, si lo reciclable dura mucho, pues lo mejor, ¿no? Que sea reciclable y que sea durable. Eso es la maravilla, que es lo que venías a decir, pero al final que dure más para tener que reciclar menos. Y hablando de reciclar, yo estaba pensando, ¿no? Que tenéis esta planta piloto o máquina piloto, no sé cómo llamarle, en Inescop, que tuve la suerte de estar hace poco ahí en Nelda, en Alicante, y la verdad que es una maravilla porque es como, ¿no? Construido a partir de otras, bueno, de máquinas, elementos distintos, al final todo el proceso, pero esto a nivel industrial, es decir, va a entrar en marcha la RAP, ¿no? La responsabilidad ampliada. Se supone y se espera que se recogerá mucho más residuo de calzado, como de todo, y esto se va a gestionar, no sé cómo llamarle, como la pre-reciclaje, ¿no? De separación de tal. ¿Está preparado España? ¿Hay plantas industriales como esta? Pues, a ver, sí que existen ya algunas iniciativas a escala industrial y de hecho es un ámbito que previsiblemente va a ir creciendo en los próximos años. Lo que ocurre es que estamos ante un campo todavía de consolidación, ¿vale? En algunos casos, pues al tratarse de instalaciones vinculadas a esa gestión de residuos, pues hay procesos administrativos y de registro pues, que condicionan un poco esa puesta en marcha, pero más allá de eso, lo importante es que sí que estamos viendo un avance real hacia esos modelos de reciclaje y el hecho de contar con una planta piloto como la de Inesco, pues es muy importante porque nos permite entender el residuo, validar esos procesos y acompañar técnicamente ese paso de escalado desde una planta piloto a un escalado industrial. Exacto. Interesante, ahora estaba viendo que creo que había una pregunta en este sentido, ¿no? Justamente de Ana, que es larguita, ¿no? Pero en algún punto pone que has nombrado lo de las plantas de reciclaje en España o en Europa. Y, y en este sentido también hablaba, ¿no? De hay mucha regulación con este pasaporte digital, tanto se está apoyando a que crezca esta nueva oportunidad de plantas de reciclaje para el sector del calzado. Eh, bueno, creo que de alguna manera la has contestado. ¿Se está Sí, apoyando? ¿No se está apoyando? esto es tanto a nivel nacional como europeo. Sí. Ujú. Exacto. Vale, ¿qué más? Luego yo pensaba, ahora lanzaremos alguna pregunta más, pero yo te voy intercalando las que me vienen muy a la cabeza. Pensaba, vale, yo soy fabricante de calzado en España, viene la RAP, la responsabilidad ampliada. ¿Cómo puedo empezar a prepararme tanto para el cumplimiento normativo como para hacer las cosas mejor y al final que me cueste menos todo? Es todo. Sí, bueno, pues al final es un poquito pensar en todo lo que he ido comentando, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, nuestro del consumidor, el saber qué hacer con ese producto cuando llega a su fin de vida, pues depositarlo en los contenedores que están en la vía pública para facilitar esa gestión y ese reciclaje. Y luego, pues, claro, los operadores sociales con los que pues, actualmente estamos colaborando también se encargan de esa clasificación para decir, bueno, este par de zapatos se puede reutilizar, se puede reparar y si no se puede hacer ninguna de las otras opciones, eh, se puede reciclar. Exacto. Ujú. Justamente creo que hay alguna otra pregunta de José María, ¿no? Que decía que se ha quedado de piedra al conocer la complejidad del reciclaje, ¿cierto? En calzado y que sea realmente rentable, ¿no? Reciclar
calzado como el deportivo con 7 tipos de materiales en cada pieza o los que sean. Claro, o sea, al final si pensamos en la infraestructura disponible para ese reciclado, pues uno tiende a pensar pues que no es posible. Pero bueno, poco a poco, por ejemplo, como he comentado en nuestra planta piloto, somos capaces de separar por componentes, o sea, aunque inicialmente ese zapato multicomposición y multimaterial esté ensamblado, somos capaces de separar cada uno de esos componentes y al final darle una salida a cada una de esas fracciones por separado. Y saliendo ya del reciclaje, que es un tema en sí mismo que daría quizás para un webinar, el reciclaje del calzado, yendo previamente, ¿no? La durabilidad que hablábamos y que al final es lo que buscamos, que ese zapato dure y a su vez que las empresas, ¿no? Al final las empresas pues quieren generar negocio y beneficios. La reparación vinculada al calzado, que es algo que, de hecho, históricamente, si algo se ha reparado, no sé, en este país como mínimo, es el calzado, quizás más que la ropa, que el textil. Em, ¿Estáis trabajando en algún tema de investigación, desarrollo, en cómo se está la reparación, que al final es un oficio que parece que iba a desaparecer? No sé si está remontando la reparación, por ejemplo, de sneakers, que no es del calzado habitual, que debe ser otro mundo, desconozco bastante el universo de la reparación del calzado. ¿Qué nos puedes decir? Y pues de hecho estamos ahora mismo, vamos a iniciar un proyecto piloto de colaboración y en este caso estamos colaborando con empresas que se dedican a esta reparación. Entonces, también muy importante conocer cuáles son las directrices, es decir, vale, si yo veo este tipo de desperfecto, es posible que se pueda reparar. Entonces, estamos en marcha en eso. Qué bien escuchar esto, porque ciertamente si hablamos de durabilidad, ¿no? Y con Eso un es. producto con tantos componentes, con tantos materiales, la reparación es compleja, pero es posible, que lo hemos visto históricamente, con lo cual, y aquí dando una vuelta de tuerca más, segunda mano en calzado, también temas de si hacemos zapatos durables, es la segunda mano, como vosotros como expertos en calzado, es posible eh, a nivel más allá de un zapato que es muy poco usado, que en ese caso quizás sí. Pues sí que existe la venta de calzado de segunda mano. De hecho, bueno, estamos trabajando también en este proyecto piloto donde eh, lo que se hace es hacer esa clasificación en función de el estado de ese zapato y si encontramos un zapato con las condiciones, por ejemplo, que apenas se ha usado, que está prácticamente nuevo, si hacemos una pequeña una reacondicionación de ese producto, pues claro que se puede destinar a su venta, como venta de segunda mano. Con un recondicionamiento exacto. Y no te voy a marear mucho más con preguntas, pero yendo también más allá, ¿no? En cómo produzco, cómo diseño este calzado, que hablábamos que al final es la base, ¿no? El ecodiseño y pensar los materiales. Has comentado que tenéis unos softwares, habéis desarrollado el CAT este para calzado, luego también me suena o sé que tenéis para medir la huella ambiental con PEF y, sin y durabilidad, etc., del calzado. Esta tecnología, porque en textil a veces cuesta encontrar soluciones para ecodiseñar mejor, ¿no? Un software, eso, que te mida, pues que es mejor usar, no sé, me lo invento, este algodón o este poliéster o este lo que sea. ¿Vuestras investigaciones son extrapolables al sector textil o sería muy complicado? No tiene nada que ver, o sea, No tiene. es completamente diferente. De hecho, a la hora de testar un calzado, los ensayos que se hacen a un calzado no son los mismos que se le hace a una prenda de vestir.
y esos mismos ensayos son los que luego también nosotros utilizamos para elaborar ese modelo de durabilidad. O sea, no se puede extrapolar lo que se hace al textil y extrapolarlo al calzado, quiero decir. Entonces, Durabilidad, porque son productos, exacto, muy, muy potentes, pero bueno, ya los eso es completamente implementado, diferente. ya. Muy bien. Oye, aquí hay, no sé si es una pregunta, eh, bueno, que hablaban eso de la rentabilidad, etcétera. También había quien comentaba, mira aquí, bueno, no sé si está en pregunta, a ver, eh, que no rentable, ¿no? Que a ver con la RAP y con el scrap, con Gerescal, si se busca la fórmula más eficiente para, bueno, en eso estamos, ¿no? En eso Claro, estáis. bueno, al final el residuo de calzado postindustrial sí que es mucho más fácil de valorizar porque está mucho más controlado, pero el calzado consumo es muchísimo más complejo y queda todavía mucho camino por hacer. Exacto. Eh, Oye, pues muchas gracias. Había quien comentaba, ¿no? De ponerse en contacto con Inescope, pues desde en LinkedIn mismo seguro, en la web y mil maneras de contactaros, o sea que eso no va a ser problema y si no nos escribís a Move y os hacemos el link. Muchísimas gracias, Amalia, porque nos ha aportado muchísima información en Inescope, todo lo que estáis desarrollando y avanzando, que es cierto que quizás pues eso, que se haya puesto en dos categorías distintas en el diseño, todo el sentido del mundo, pero que no quiere decir que no se está haciendo nada y que esto de la gestión del calzado y de mejorar la circularidad y el ecodiseño mm, no, no, no sea pertinente. Y lo hemos visto. Mira, va, última pregunta que veo que ha entrado una. ¿Habéis detectado alguno de materiales biodegradables? Y ya con esto cerramos, ¿eh? Si habéis detectado alguno que cumpla con los requisitos de calzado, supongo que de Eh, durabilidad. Pues esta pregunta, porque yo no soy la especialista en este tema de materiales biodegradables, pero sí que mis compañeros pueden resolverla y, en fin, eh, si quieren Claro. contactar conmigo, eso es, y yo les pongo en contacto con mis compañeros para pues comentarles un poquito más en detalle qué es lo que se está avanzando en esta línea y especificar, pues que no duden en escribirme y lo vemos. La dejamos exacto ahí pendiente, que es como muchas más seguro que habrán luego y os las facilitamos. Oye, Amalia, lo dicho, no te robo más tiempo. Muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido y felicidades por todo el trabajo que hacéis. Gracias a vosotros. Y nada, recordar que este webinar, como todos los otros, están disponibles en la página web de Move, modaenmovimiento.com y también los tenéis aquí en LinkedIn. Y también apuntad en la agenda el próximo Move Live, que será el martes 26 de mayo y que hablaremos sobre cómo verificar la conformidad química de las prendas, el control en origen. Esto que suena así algo lejano y confuso, quizás si os hablo de PFAs, PFOAs, de normativa, controles, opciones de alternativas a estos materiales que contienen estos PFAs, os suena más y aunque también es complejo, veis más por dónde va el webinar. Es muy específico, pero muy relevante porque se está probando todo de normativa en este sentido. De ello nos hablará, como no podía ser de otra manera, María Hidalgo de SGS, que saben muchísimo sobre esta cuestión y seguro que nos explican eso, cómo detectarlos y sobre todo qué opciones podemos encontrar. Y ahora sí que gracias a todas y a todos por habernos acompañado hoy y os esperamos en el próximo Move Live.